En 1959, Truman Capote era un escritor consagrado. A sus 35 años contaba ya con 3 novelas publicadas. Había cultivado el relato corto y trabajado como guionista para el teatro y el cine. A pesar de gozar de un merecido prestigio como prosista, le faltaba dar un paso más. Filmar esa gran obra que entusiasmara a sus contemporáneos y perdurara en el tiempo. Este libro inmortal, sin embargo, estaba próximo. Aunque él no podía saberlo, estaba a punto de embarcarse en una larga aventura que le proporcionaría el ascenso al Olimpo en lo artístico y supondría su descenso a los infiernos en lo personal. Era el comienzo de una de las obras más representativas del siglo XX, A Sangre Fría. De haber sabido todo lo que ocurriría después, no me hubiera parado. Habría seguido conduciendo, pasado de largo como un murciélago escapando del infierno. La desconocida aldea de Holcomb, en el estado de Kansas, es escenario de un crimen inexplicable en el que son asesinados 4 miembros de la misma familia, los Clutter, en el interior de su casa. La prensa nacional se hace eco de lo sucedido y es precisamente a través de un escueto artículo en el New York Times que Truman Capote se entera de la noticia. A priori, los hechos parecen muy lejanos. Sin embargo, su instinto le dice que esa historia tiene los ingredientes que lleva tiempo buscando y que podría dar forma desde un punto de vista novedoso. Sin pensárselo 2 veces, el escritor hace las maletas para investigar sobre el terreno, pero el viaje a Holcomb no es meramente geográfico. Aunque Kansas se encuentra encuadrada en el medio oeste de los Estados Unidos, supone también un regreso al paisaje sureño de su niñez. Truman Capote había nacido en Nueva Orleans, pero se había criado en Monroeville, una pequeña localidad de Alabama con muchas similaridades a la aldea donde había ocurrido el crimen del que se iba a ocupar. Además, para ayudarle con el trabajo de campo, le acompaña Harper Lee, la que poco después se convertiría en la afamada autora de Matar a un ruiseñor, pero que por entonces era simplemente una amiga de la niñez, vecina de la casa en la que Capote había pasado sus primeros años. Es relevante hacer un breve comentario de la infancia del escritor, pues guarda una estrecha relación con lo que le sucedería al adulto. Estuvo marcada por un entorno poco favorable, un padre apenas presente y una madre que lo trató más como a un estorbo que como una prioridad. El matrimonio entre ambos apenas resistió a la luna de miel, con el resultado de que el pequeño pasaría largas temporadas al cuidado de sus tías, en una situación de abandono que se prolongó en el tiempo, dejando una innegable impronta en su carácter. La escritura de A Sangre Fría no haría sino abrir huellas que nunca habían llegado a cicatrizar. En todo caso, parece que la intención inicial no era demasiado ambiciosa. Capote se plantea escribir una pieza relativamente breve, centrada en la familia y el pueblo, mostrando la conmoción que ha sacudido a la pequeña comunidad a consecuencia del crimen. Efectivamente, cuando Nell y él llegan a Holcomb, el lugar está dominado por el miedo y la desconfianza. La matanza no parece haber sido motivada por el robo, y su especial brutalidad hace más bien pensar en alguna venganza personal. Las puertas de las casas permanecen cerradas y no hay una especial disposición a responder a las preguntas de forasteros, menos cuando quien las hace es alguien con la peculiar apariencia de Truman Capote. A pesar de haberse criado en el campo, con 8 años el futuro escritor se trasladaría a Nueva York para vivir de manera estable con su madre y el nuevo marido de esta, José García Capote, a quien consideraría su auténtico padre y del que adoptaría el apellido. Nell, por su parte, mantenía sus raíces con el universo rural y su presencia resultó decisiva para ganarse la confianza de la gente de Holcomb los primeros días. Es importante tener en cuenta que durante sus conversaciones con los habitantes de la aldea, ninguno de los dos sacó jamás una libreta o un bolígrafo, ya que Capote era de la opinión que esto no hacía sino cohibir a sus interlocutores. Las entrevistas, por lo tanto, debían tener el tono de confidencias y los datos confiados a la memoria. Por la noche, ya en el hotel, él y su acompañante escribían por separado las conversaciones del día que luego ponían en común para llegar a la versión más fidedigna. En caso de duda, siempre quedaba la opción de volver a charlar con los testigos. Desde luego, las primeras jornadas en Kansas resultaron bastante frustrantes para el autor de Desayuno en Tiffany's, al punto de que se vio tentado a abandonar el proyecto. Afortunadamente, un matrimonio caritativo los invitó a su comida de Navidad y esto cambió su suerte, pues alguna impresión causada abriría otras puertas a los forasteros
muy en especial la de Alvin Dewey, uno de los investigadores del asesinato. Dewey de hecho acabaría teniendo una relación muy estrecha con Capote y se convertiría en uno de los principales personajes del libro. De hecho, se encuentra en su casa la noche del 30 de diciembre, cuando la gente recibe la llamada que anuncia la detención de 2 sospechosos. La aparición de los posibles autores del crimen modifica de manera radical la naturaleza del reportaje. Si Capote cuenta en estos momentos con los datos necesarios para reconstruir la vida de las víctimas y el ambiente de la zona, no tiene sentido presentar un artículo que no incluya una investigación igualmente exhaustiva de las circunstancias de los asesinos, a quienes tendrá la oportunidad de observar y entrevistar a partir de entonces. La de Richard Hickok no es precisamente la historia más interesante. Se trata de un delincuente común que ha crecido en un ambiente humilde, en una familia honrada, pero se muestra incapaz de someterse a una rutina de trabajo estable durante demasiado tiempo. Se ha casado 2 veces, posee tendencias pederastas y gusta de pasar cheques falsos, lo cual le ha llevado una temporada a la cárcel, donde ha conocido a su acompañante y cómplice. En este otro, Capote percibe más peculiaridades. Perry Smith es una persona llena de contradicciones que ha pasado una infancia extremadamente difícil, con mención especial a los orfanatos en los que ha sufrido burlas y maltrato. Al mismo tiempo, en su interior bullen inquietudes artísticas y el anhelo de convertirse en una persona culta y refinada. La relación entre Capote y Smith resultó ser bastante compleja y más retorcida que la del simple enamoramiento que en ocasiones se ha insinuado. En cierto modo, cuando ambos hombres se miraban, veían en el otro aquello en lo que bien podían haberse convertido. En la biografía de ambos hay puntos en común, como la madre alcohólica, el padre ausente o los hogares de acogida. Ambos habían sido objeto de lo que hoy consideraríamos bullying. Smith, por ejemplo, tenía sangre india por parte de madre y mojaba la cama, hecho que le hizo ganarse unas cuantas palizas de sus cuidadoras. Por su parte, Capote había sido frecuentemente ridiculizado por sus maneras afeminadas. Es posible que Smith viera en Capote al artista de éxito que no había podido llegar a ser, mientras que el escritor tuviera en el delincuente el ejemplo personificado de su propia sombra, el lado oscuro y reprimido de su personalidad, cargado de dolor, ira y resentimiento. El juicio no se hace esperar. Comienza el 22 de marzo de 1960 y concluye 7 días más tarde, con sentencia de culpabilidad y pena capital para los acusados, cuya ejecución queda programada para el 13 de mayo. Como la historia parece haber quedado resuelta, Capote decide que es el momento de centrarse en la redacción del libro y, para evitar distracciones, nada mejor que trasladarse a Europa, como ha hecho en otras ocasiones. Alquila una villa en la localidad de Pálamos, en la Costa Brava, a la que se lleva la ingente cantidad de cuadernos acumulados en los meses anteriores, siempre atento a las noticias que le llegan a través del correo. No es demasiado conocido que Capote ya había escrito un libro de no ficción con anterioridad a Sangre Fría. A finales de 1955, había acompañado una compañía de ópera que iba a actuar nada más y nada menos que en la Unión Soviética en plena Guerra Fría. La idea del viaje era estrechar lazos culturales entre las 2 superpotencias, aunque el texto resultante, Se oyen las musas, se detiene más bien poco en el contexto político de la visita. En lugar de eso, Capote produjo un reportaje de tono ligero y humorístico, escrito en primera persona y en el que se permiten ciertas licencias, como modificar el orden de los acontecimientos o inventar algunos pasajes con el objetivo de conseguir una narración más entretenida y absorbente para el lector medio. Quizás fuera un buen entrenamiento para lo que estaba por venir. El caso es que 5 años después, contemplando las tranquilas aguas del Mediterráneo, el novelista, tras meses frenéticos, puede por primera vez reflexionar con calma sobre la tarea que le aguarda. Las dimensiones del libro que pretende escribir superan con creces las de la mera crónica de sucesos o la investigación policial. Lo que tiene ante sí son los ingredientes propios de una tragedia griega, en la que la virtud es cruelmente aniquilada a manos de las fuerzas del mal. Aunque pretende escribir una obra como nunca antes se ha hecho, es consciente de la enormidad de la tarea. No duda de su talento en cuanto al manejo del lenguaje, pero sí en lo tocante a dar orden y coherencia a tan ingente cantidad de testimonios, escenas, personajes y conceptos legales
como la que había ido reuniendo durante los meses de investigación sobre el terreno. Podría llevarme otro año o más. No me importa. Tiene que ser perfecto, puesto que estoy entusiasmado por él, totalmente comprometido. Y creo que si soy lo bastante paciente, podría ser una obra maestra. Ha sido la experiencia más interesante de mi vida y, de hecho, me ha cambiado la vida, alterando mi punto de vista en casi todo. Una de las manías de Truman Capote como escritor era conocer el desenlace de una historia antes de comenzar su escritura. El correspondiente a Sangre Fría estaba anunciado desde hacía tiempo, pero no acababa de producirse. Los condenados se aprovecharon de los recursos puestos a su disposición por el sistema judicial estadounidense, logrando posponer la fecha de su ejecución mediante recursos y apelaciones. Mientras tanto, a pesar de la incertidumbre, el escritor sigue avanzando en la redacción del libro, un proceso arduo y nada placentero. Para 1963, Capote ha completado 3/4 partes del texto, sometido a la férrea disciplina que le permite estar alejado de las distracciones de la Gran Manzana. Sin embargo, con todo el trabajo hecho, decide regresar a Manhattan y recuperar sus viejas costumbres, en especial su animada vida social. De todas maneras, es como si no volviera la misma persona. Su implicación con la historia es cada vez más obsesiva. Su mente ha quedado atrapada por el libro y los personajes, que monopolizan sus pensamientos hasta convertirse en una carga emocional cada vez más difícil de soportar. Es bastante molesto la medida en la que estoy obsesionado con el libro. Apenas pienso en otra cosa. Lo raro es que odio trabajar en él, ponerme a escribir. Solo quiero pensar en él. Más bien no quiero, pero tampoco puedo evitarlo. A veces entro como en trances que duran 4 o 5 horas. Así las cosas, en abril de 1963 regresa al oeste para completar la última parte del texto, que va a describir las condiciones de los presos en el módulo reservado para los condenados a muerte. Hickok y Smith esperan la resolución del proceso judicial en la penitenciaría del estado de Kansas, en unas condiciones casi infrahumanas que, entre otras cosas, limitan al mínimo las visitas que les son permitidas. A estas alturas, nada ni nadie se puede interponer entre Capote y su obra maestra, por lo que no duda en recurrir al soborno para que se le permita tener acceso libre a los condenados, tanto para verlos en persona como para mantener con ellos una abundante correspondencia. Tras varios años de incansable trabajo, el libro está a pocas páginas de su finalización. Capote espera impaciente ponerle punto y final, sabedor de que tiene en sus manos un fenómeno editorial y literario que va a cambiar su vida y convertirlo en una figura de enorme fama. Para su desesperación, la justicia avanza a un ritmo cansino. La ejecución de la condena será pospuesta hasta en 5 ocasiones, lo que acaba por destrozar los nervios del escritor, que pasa por diversos episodios de depresión y ansiedad, mientras se refugia en la bebida de manera compulsiva. Al mismo tiempo, el cumplimiento de la sentencia implica la desaparición de Hickok y Smith, a los que Capote había llegado a conocer en profundidad y con los que había creado un vínculo personal. La situación suponía un conflicto imposible de reconciliar, pues la muerte de sus personajes era para él tan necesaria como triste. La espera agónica llega a su final el 14 de abril de 1965. Aunque su intención era no ser testigo de la ejecución, Capote acude a la llamada de los presos y permanece con ellos en sus últimos momentos, contemplando cómo son colgados hasta la muerte. La escena debió resultar espeluznante y dejó una profunda huella en su espíritu, como más tarde reconocería. Estuve con Perry hasta el final. Estaba tranquilo y fue valiente. Fue una experiencia terrible de la que nunca me lograré sobreponer. Estoy demasiado destrozado para hablar de ello ahora mismo. Después de estos años, me había encariñado con Perry, también con Dick. Días después, encargaría lápidas de granito para ambos que fueron colocadas en el lugar de su enterramiento, un cementerio cercano a la prisión. Y en junio de 1965, más de 5 años después del cuádruple asesinato de los Clutter, Capote completa la redacción de A Sangre Fría. Si el periodismo no estaba considerado como otro género literario, no era por una carencia en sí mismo,
sino porque los periodistas no tenían las herramientas necesarias para elevarlo a esa condición. Truman Capote consideraba que la procedencia del material narrativo no era lo decisivo, sino el tratamiento que se le diera a ese material. Partiendo de esta idea, se enfrentará al asesinato de los Clutter equipado con las herramientas del novelista, como antes había hecho con las historias pergeñadas en su imaginación. Esto significa que ordenará los hechos buscando el impacto dramático, recreará conversaciones, mostrará los pensamientos de sus personajes y se esforzará en descripciones tan convincentes como bien trabajadas. El resultado fue lo que él mismo denominó como primera obra de no ficción, etiqueta que ha funcionado bastante bien a pesar de que no resulte exacta. Para empezar, A Sangre Fría no es la primera de su especie, aunque sin duda sea la de mayor calado. En segundo lugar, y por definición, no podemos considerarla una novela. En todo caso, estamos ante un relato de hechos reales que se lee con el ritmo de una novela. Y para terminar, tendríamos que preguntarnos hasta qué punto la narración es fiel a la realidad. Aunque este asunto se escapa del objetivo del presente vídeo, me permitiré hacer un par de comentarios. Desde luego, Truman Capote emplea un narrador en tercera persona que pretende presentar los hechos de una manera aséptica y objetiva. Unos hechos, por otra parte, que ha investigado y documentado de manera extraordinariamente minuciosa. También es cierto que tenemos acceso a diversos puntos de vista y escuchamos a muy diversos personajes. Sin embargo, por mucho que trate de ocultar su voz, la personalidad del escritor acaba por hacerse notar. Es su mente la que filtra y reconstruye, por lo que el resultado final no puede ser más que una aproximación a esa realidad que trata de representar. Tan es así que el autor ni siquiera pudo abstenerse de fabricar un final para la historia. En lugar de posar el lápiz una vez descritas las ejecuciones, Capote prefirió terminar con otro tipo de escena, más esperanzadora y pacífica. Una escena que dejara en el lector la impresión de que la vida acaba prevaleciendo. Y como la realidad no se la proporcionó, acabó por inventarse el encuentro casual en el cementerio que nos encontramos en las páginas finales y que algunos críticos consideran innecesario e incluso equivocado. Como se había anticipado, el éxito del libro fue instantáneo. A Sangre Fría se publicó en 4 entregas en el New Yorker, la primera de ellas en septiembre de 1965, para posteriormente aparecer en formato libro ya en enero de 1966. Apoyada por la maquinaria mediática de la época, la novela se convirtió en el gran tema cultural del momento, animando el debate en torno a la pena de muerte y la enfermedad mental como atenuante de la conducta criminal. Truman Capote, por su parte, se hizo casi omnipresente. Como hemos visto tantas veces después, la obra se iba a engullir a su creador. Si el libro señala su cima literaria, marca indudablemente el comienzo de su progresiva caída al abismo, su agotamiento como escritor y el inicio de una dramática espiral autodestructiva. Nadie sabrá el precio que tuve que pagar por escribir A Sangre Fría. Realmente me mató. Antes de empezarlo, era una persona relativamente estable. Después, algo me pasó. Simplemente no puedo olvidarlo. Especialmente los ahorcamientos. Terrible. El proceso de escritura de A Sangre Fría había sido extenuante. Prácticamente una ruleta rusa de emociones. ¿Había merecido la pena? Aunque el éxito fue rotundo a pie de librería, la élite literaria no se dejó arrastrar de igual manera. Los grandes premios, el Pulitzer y el National Book Award, fueron a parar a otros aspirantes y Capote se lo tomó como una afrenta personal. El desprecio se hizo más evidente todavía cuando tan solo 2 años más tarde ambos galardones fueron concedidos a Norman Mailer por Los Ejércitos de la Noche, una obra concebida bajo unas premisas sospechosamente similares a las empleadas en la escritura de A Sangre Fría. El afán de reconocimiento, sin embargo, no era más que el síntoma de unas turbulencias interiores cada vez más inquietantes. Si durante muchos años las heridas de su niñez habían permanecido cerradas, el dolor aliviado por medio de la escritura y la ansiedad oculta bajo el velo de una agitada vida social, los diques comenzaron a esquebrajarse a medida que se sumergía en la investigación de los Clutter y el resto de personajes relacionados con los sucesos de Kansas. Los años siguientes están caracterizados por una dependencia cada vez más patológica
de los tranquilizantes y el alcohol. Consciente de la peligrosidad de su estado, da el paso en varias ocasiones de ingresar en clínicas de desintoxicación, pero los resultados son cada vez más efímeros y las recaídas más profundas. Al mismo tiempo, su vida sentimental, que había sido relativamente estable y ordenada durante mucho tiempo, se convierte en un caos. Acechado por las adicciones, disfrutará de escasos momentos de concentración, el último de ellos en 1979, cuando logra mantener una cierta disciplina de trabajo para componer los textos que se publicarían bajo el título de Música para camaleones en 1980. Tras la salida de A Sangre Fría, la intención del escritor era componer una obra magna centrada en su círculo de amistades de la alta sociedad, con el que había mantenido lazos de amistad durante varias décadas. Este proyecto, inspirado en Proust, debía convertirse en una versión neoyorquina de La busca del tiempo perdido, en la que desnudaría sus personajes, describiéndolos con la misma exhaustividad con que había presentado a todos los implicados en el caso Clutter. A pesar de lo mucho que habló del libro, que debía llevar por título Plegarias atendidas, fue más bien poco lo que llegó a completar. Sin embargo, haciendo oídos sordos al consejo de su editor, entregó 3 capítulos a la revista Esquire que causaron una enorme conmoción entre quienes se reconocían en el texto. Al contrario de lo que había sucedido en A Sangre Fría, ahora Capote estaba mostrando las intimidades de gente famosa, poderosa y acaudalada. Los que hasta ese momento eran sus amigos y confidentes no dudaron en darle la espalda. Casi todos dejaron de hablarle. Aunque él quisiera quedar por encima, el último pilar de su vida, que aún se sostenía, había empezado a desmoronarse. Se atribuye a Santa Teresa la frase de que se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las que no lo son. Quizás sería cruel e injusto aplicar esta sentencia a Truman Capote, que únicamente trató de dar lo mejor de sí mismo para escribir el mejor libro posible. Quizás estaba destinado a sufrir un final desangelado de una manera u otra, del mismo modo que los Clutter, personas honradas, queridas y piadosas, se encontraron con un castigo absurdo e inmerecido. A día de hoy, los medios de comunicación no pierden la oportunidad de captar nuestra atención cada vez que se produce un crimen. Lamentablemente, esta cobertura por lo general carece del detalle y la riqueza de perspectivas que Capote nos ofrece en A Sangre Fría. Lejos de buscar el morbo y el sensacionalismo, este libro nos invita a hacer una reflexión sobre la condición humana, capaz de lo mejor y lo peor. Y nos deja sin duda una lectura de lo más recomendable. Las personas verdaderamente exitosas son como vampiros. No les puedes matar a menos que les atravieses el corazón con una estaca. El único que puede destruir a un escritor realmente fuerte y de talento es él mismo. Y hasta aquí mi comentario. Te invito a que dejes el tuyo y feliz lectura.